Comenzamos la tercera y última charla de esta Cuaresma. El tema de esta noche, pues, dada la proximidad de la Semana Santa, he querido darle un repaso a la pasión del Señor según San Juan. San Juan termina el Evangelio diciendo esta frase: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito. Un discípulo que da testimonio de estas cosas. ¿Qué significa la palabra testimonio y qué significa la palabra testimonio en San Juan? San Juan tiene una manera de pensar y de escribir. San Juan, para conocerlo y poder leer su Evangelio, hay que meterse dentro de su mentalidad. Y San Juan nos enseña, desde el principio, nos enseña cómo debemos de acercarnos a lo que él dice. Doy testimonio y pongo mi testimonio por escrito. Cuando a uno de nosotros nos llaman porque hemos sido testigos de un accidente, nos dicen: ¿es usted testigo de este acontecimiento? Pues sí, fui testigo, estaba en tal sitio y vi cómo este coche, doy un testimonio de lo que he visto. Eso es lo que nosotros entendemos por testimonio. Decir lo que uno ve con estos ojos, los ojos de la carne. Pero para San Juan la palabra testimonio no significa eso. Entonces tenemos que llevar cuidado cuando leemos a San Juan, porque estamos leyendo una cosa, pero San Juan interpreta otra cosa distinta con esa palabra. La palabra testimonio para San Juan implica, por una parte, un hecho sensible. He visto una cosa, que es lo que nosotros entendemos por testimonio. Pero para él lo importante no es eso. Lo importante es que en esa cosa sensible que yo he visto algo más. He visto una realidad profunda. He visto una realidad que no se puede ver solo con estos ojos. San Juan, cuando escribe su Evangelio, ya ha tenido lugar la Pascua. San Juan recibió de manos de Jesús, de la boca de Jesús, recibió el soplo del Espíritu Santo. Y San Juan escribe su Evangelio con los ojos de la fe que les había abierto el Espíritu Santo. Y cuando Juan da testimonio, quiere decir: estoy hablando de lo que he visto con los ojos de la fe a la luz del Espíritu Santo. Y eso es lo que a mí me gustaría explicar esta noche. La pasión es imposible explicarla entera, pero como San Juan escribe mediante cuadros, pues yo lo que he hecho ha sido seleccionar unos poquitos cuadros y tratar de ver esa visión que Juan nos transmite de su testimonio, el sentido profundo de los hechos. Fíjense bien, Juan no nos transmite hipótesis, no nos transmite imágenes, no nos transmite fantasías, nos transmite hechos históricos constatables por los ojos de la gente que estaba allí viéndolo. Pero en esos hechos históricos, objetivos, sensibles, Juan ve realidades invisibles. Y eso es lo que Juan quiere transmitirnos. Lo que a simple vista no se ve en las cosas que ve todo el mundo. Pues con esta pequeña explicación pues nos vamos a acercar a una serie de cuadros que son muy conocidos. Quiero también decir que el Evangelio de Juan es diferente de los evangelios sinópticos. Los otros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos cuentan unas cosas y Juan nos cuenta otras cosas y omite cosas que todos conocemos gracias a los otros evangelios. Así que nos llama la atención que en la pasión de San Juan nos coloque cosas que los otros no cuentan y no nos cuenta cosas muy conocidas que nos cuentan los otros. Pero yo me voy a ceñir a San Juan. Voy a comenzar con un hecho que tuvo lugar unas horas antes del prendimiento.
es la última cena que tuvo lugar entre Jesús y sus discípulos en el cenáculo. Dice San Juan que mientras estaban cenando, Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto, se puso una toalla en la cintura y se puso a lavarle los pies a los discípulos. Aquí tenemos un hecho sensible, tenemos una realidad histórica. Jesús se pone a lavar los pies a sus discípulos como si fuese un esclavo, ya que eso era una tarea, un oficio de las mujeres y de los esclavos. Ese sentido lo dice Jesús concretamente diciendo: a mí me llamáis el Maestro y el Señor, y yo me he puesto a serviros. Tomad ejemplo de mí y serviros unos a otros. Ese es un sentido moral del lavatorio. El lavatorio tiene un significado moral, que es la actitud de servicio que debemos adoptar ante los demás a ejemplo de Jesús, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Pero ese es el significado principal del lavatorio. Normalmente ese es el significado que se suele explicar. Pero para Juan las cosas tienen un sentido más profundo. El significado del lavatorio: se levantó de la mesa, se quitó el manto, se puso la toalla y se puso a lavarles y secarles los pies. Ese gesto es todo un gesto simbólico de lo que Jesús va a hacer al día siguiente. Jesús le está dando una lección simbólica de lo que representa lo que al día siguiente se van a escandalizar de ver a Jesús clavado en la cruz. ¿Qué sentido tiene ver a Jesús lavado en la cruz? Pues el lavatorio es la explicación. Jesús lavar, purificar, quitar los pecados del mundo. Es el Señor en persona el que le quita a cada uno los pecados. Y eso es lo que significa la cruz. Jesús va a morir para quitar los pecados del mundo. Es una lección que Jesús les da a sus discípulos. Mañana cuando me veáis, esto es lo que significa. Les explica el significado de lo que va a ocurrir al día siguiente, dentro de unas horas. Y es curioso que San Juan, cuando termina de lavarle Jesús los pies a los discípulos, dice que volvió a la mesa y se puso el manto que se había quitado antes del lavatorio, pero en ningún momento dice que se quitó la toalla. Es una intención pura de San Juan. El Señor hoy sigue teniendo la toalla puesta, porque es el único que puede quitar los pecados del mundo. Y cada vez que bautiza a alguien le quita los pecados, los está lavando y secando. Y cada vez que nos confesamos, el Señor nos lava de nuevo los pecados que tenemos. La toalla no se la puede quitar el Señor hasta el día de la parusía. Por eso San Juan dice que no se quitó la toalla. Es una labor continua del Señor aplicándonos a cada uno el resultado, el fruto de su muerte en la cruz. En el libro del Apocalipsis se pregunta San Juan: ¿quiénes son esos y de dónde vienen? A todas las almas que habían en el cielo. Y le dice allí alguien: esos son los que vienen de la gran tribulación, porque han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Nosotros el día de nuestro bautismo nos lavamos la ropa, nuestro cuerpo, nuestra alma, nos la lavamos en la sangre del Cordero. Después de este pequeño cuadro, voy a contar bastantes cuadros, pero de una manera bastante rápida y centrándome en lo esencial. Después de este cuadro nos vamos a ir al huerto, en el huerto más allá del torrente Cedrón, el huerto de los olivos, Getsemaní, lo sabemos los nombres por los sinópticos. Allí Jesús es apresado y desde allí es llevado atado hasta la casa de Anás. Anás no era el sumo sacerdote ese año, pero Anás realmente era el poder fáctico, era el suegro del sumo sacerdote Caifás. Era el poder en la sombra, el que manejaba un poco los hilos.
Y allí en ese interrogatorio, Anás le hace varias preguntas a Jesús. Y una de ellas es: explícame el contenido de tu predicación. Y explícame qué intenciones tienen tus discípulos. Y Jesús le responde a Anás: todo lo que he hecho, lo he hecho en 2 sitios. Fíjense ustedes, ¿no? Jesús en el Evangelio de San Juan nunca predica en el monte, ni en el mar, no predica en ningún sitio. Solamente dice Jesús: todo lo que he predicado, lo he predicado en la sinagoga y en el templo. Observen ustedes la predicación de Jesús en el Evangelio de San Juan. Solo tiene lugar en los lugares oficiales del judaísmo, para que todos puedan escuchar públicamente lo que predica Jesús. Cuando Jesús le responde eso a Anás, el soldado o el guardia que estaba al lado de Jesús le arreó una aguantada impresionante, la bofetada. ¿Por qué San Juan se entretiene tanto en ese detalle de la bofetada del soldado y que el sumo sacerdote no replica ni le dice: estate quieto, no hagas eso? No, consiente perfectamente en ese bofetón. ¿Por qué Juan nos presenta ese detalle? Porque en el prólogo nos ha dicho: el Verbo se hizo carne, vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Es una manera clara, simbólica, de expresar delante del sumo sacerdote el rechazo que el pueblo judío, las autoridades judías, tienen hacia Jesús. Fíjense cómo esos pequeños detalles que aparecen en el Evangelio de Juan están cargados de simbolismo teológico. Juan, todos los detalles, todas las palabras, todos los giros que tienen una intención. Por eso el Evangelio de Juan no se puede leer como quien lee una novela. O sea, sabemos que delante de nosotros tenemos como una especie de jeroglífico que tenemos que adivinar el contenido que está ahí escrito, meternos ahí dentro. Esa es la labor del Espíritu Santo. La labor del Espíritu Santo es hacernos comprender las cosas que Jesús nos dijo. Las cosas que Jesús nos dijo a veces estaban un poco oscuras. Acuérdense de Felipe en la última cena: maestro, ahora sí que hablas claro y no como antes que hablaba en parábolas. Eso quiere decir que Jesús es oscuro muchas veces en su predicación, pero es el Espíritu Santo el encargado de aclarar los contenidos de la predicación de Jesús. Aquí nos encontramos con un evangelio que ya conoce esos contenidos. Vamos a pasar ahora de la casa de Anás. Aproximadamente, si la cena terminó entre las 10 y las 11 de la noche, Jesús estuvo en el huerto rezando hasta las 12 de la noche. A esa hora vendrían los guardias a detenerle. Entre la 1 y las 2 estaría en casa de Anás y después estuvo en casa de Caifás, hasta el amanecer, en que llevaron a Jesús ante Pilato. Al amanecer, a las 6 de la mañana, ya estaba Jesús probablemente en el pretorio delante de Pilato. Juan no nos habla del juicio ante Caifás, de eso sí que hablan los sinópticos, pero Juan no nos lo cuenta. Pasa directamente de la casa de Anás al pretorio de Pilato. ¿Qué es el pretorio? El pretorio es la residencia del gobernador romano. Por unos descubrimientos que se han hecho hace poco, hace 40, 50 años, sabemos que Poncio Pilato tenía el título de prefecto. Nosotros le llamamos procurador o le llamamos gobernador, ¿eh? Los romanos le llamaban prefecto. El prefecto era la autoridad máxima romana en aquella región, pero no era la máxima autoridad en toda la zona. La máxima autoridad estaba en Antioquía, que era donde estaba el legado del senado del emperador. Allí estaba el legado con las legiones. Pilato era el gobernador de una región pequeñita, que era el que tenía que poner paz en Palestina. Alrededor de 1000 soldados tendría más o menos. Las legiones de arriba tenían muchos miles de soldados, ¿eh? Bueno, pues el pretorio era el lugar donde Pilato residía normalmente. Ese lugar era la Torrevieja de aquella época. Como Palestina es un lugar muy cálido, Herodes se mandó construir una ciudad para pasar el verano, que es muy duro en esa región, y fundó una ciudad llamada Cesarea Marítima.
donde Pablo estuvo preso durante 2 años. En esa ciudad había un palacio, y es el palacio que Poncio Pilato normalmente tenía como residencia habitual. Pero cuando llegaban las fiestas de Pascua o las fiestas de las chozas, tenía que subir a Jerusalén, porque en Jerusalén se reunían miles y miles de peregrinos y podía haber alguna revuelta. Durante las fiestas, Pilato se iba con los soldados a reforzar la guarnición de Jerusalén. Por eso estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, la última Pascua del Señor, alrededor del año 30. Se calcula que fue ese año de nuestra era, el año en que Jesús fue crucificado en la cruz, en el mes de abril, a comienzos del mes de abril del año 30. Bueno, de Pilato solamente voy a contar 2 escenas. Todo el núcleo del juicio de Pilato con Jesús es lo más importante que San Juan nos transmite. Es muy largo todo el proceso, pero solamente me voy a fijar en 2 escenas. Después de darle una paliza tremenda a Jesús, los soldados, después de azotarlo con gana, todo el santo cuerpo del Señor estaba hecho realmente un destrozo. Le habían arrancado la carne a pedazos. Bueno, pues después de eso presentan a Jesús a Pilato vestido con una túnica roja y una corona de espinas y una caña probablemente en las manos. Los soldados en medio de las burlas, le habían dicho a Jesús: salve, Rey de los judíos. Es un tema central, capital, en la pasión de Jesús según San Juan. En la pasión, Juan nos quiere hacer ver en todo momento que en esa piltrafa de hombre ante los ojos del mundo, ahí está el Rey del mundo. Bueno, pues cuando Pilato presenta a Jesús vestido con la túnica roja, la corona de espinas, el casquete que le ponían encima de la cabeza apretándola bien, Pilato pronuncia estas palabras proféticas: Ecce homo, aquí tenéis al hombre. Una palabra que repetimos todas las Semanas Santas. Hay muchos pasos que se llaman el Ecce homo. El Ecce homo sale en todas las procesiones de España. ¿Qué significado tienen esas palabras proféticas por parte de Pilato? Pilato era un gobernador que le tocó vivir esos acontecimientos históricos. Fijaros si tiene importancia que su nombre se va a repetir en la Iglesia hasta la parusía. Todos los días que se reza el credo se repite el nombre de Pilato para decir: durante ese acontecimiento histórico de este señor tuvo lugar todo lo que estamos diciendo. Bueno, pues cuando presenta a Jesús como el Ecce homo, podemos ver distintas dimensiones de esa frase. La primera, el primer signo sensible: Jesús aparece como una piltrafa de hombre. Era algo increíble, no tiene aspecto, no tiene figura. Da realmente pena y asco ver a aquella persona tal y como estaba. Pilato dice: aquí tenéis al hombre tan peligroso que me habéis presentado, si no se puede ni tener en pie, si se caía porque no podía estar de pie. Ese sería el sentido primero, sensible. Pero luego tiene otro sentido más profundo. He aquí el hombre. ¿Quiénes son los hombres que se presentan en este mundo, en las noticias de la televisión, en los periódicos? ¿Quiénes son los hombres que ante el mundo se presentan como los hombres perfectos, los plenamente realizados? Pues os puedo nombrar a 3. El presidente de Microsoft, el presidente de Amazon, el presidente de los coches Tesla eléctricos. Se presentan en este momento como los 3 hombres perfectos, triunfadores, porque son los más ricos del mundo. Pilato no los hubiera presentado nunca proféticamente. Presentó a Jesús. He aquí el hombre. A los ojos de Dios, y esto es lo que quiere decirnos Juan, ¿qué es lo que hace valorar al ser humano? Nosotros, en nuestro mundo, diríamos el éxito, el dinero, tanto tienes, tanto vales. Para el Señor, lo que realmente vale en una persona, lo que le hace ser hombre de verdad, es la capacidad de entrega por los demás. Y Jesús estaba sufriendo todo eso voluntariamente por demostrar el amor que nos tenía a todos nosotros y el amor que tenía a Dios.
Un hombre que ama es un hombre plenamente realizado, es un hombre perfecto. Esa es la perfección que quiere Dios en los hombres, aunque tengamos que vivir en las circunstancias que tuvo que pasar el Señor. No depende del éxito, ni de la alegría, ni de la felicidad. El amor se manifiesta en cualquier circunstancia, y en esa se manifiesta mucho más gratuitamente. Pero además, el ecce homo tiene otro significado teológico profundo. Acuérdense ustedes de un libro del Antiguo Testamento que se llama el libro de Daniel. Y en el capítulo 7, Daniel dice que tuvo una visión. Y en esa visión vio a un hijo del hombre que procedía del cielo. Y nos dice a continuación, se acercó al anciano, al Rey del universo, a Dios. Y éste le dio a ese hombre, le dio el poder, el reino, la gloria, y lo convirtió en el Rey del universo. Esa escena está en Daniel 7. De ahí viene la palabra Hijo del Hombre. Así que Pilato, sin saberlo, estaba diciendo de manera profética: aquí está el Hijo del Hombre que dentro de poco va a recibir de parte del Dios el poder del universo como Rey. Eso es lo que se dice en el libro de Daniel. Y eso es lo que Pilato, sin conocer ni tener ni idea, pronuncia proféticamente. Juan lo escucha, lo ve y le ve todo el sentido profundo a esos hechos. La gente protesta, le dice que no puede salvar a ese hombre. Se daban cuenta de que Pilato intentaba llamar la atención a la misericordia, a la compasión y que lo dejaran libre. Le dicen, ese hombre merece la muerte porque se proclama Hijo de Dios. Pilato, que era un poco también supersticioso, dice, tú eres el Hijo de Dios, venga, ven para adentro que te interrogue de nuevo. Lo mete dentro del pretorio, le interroga y lo vuelve a sacar. Y lo vuelve a sacar otra vez y hace algo increíble. Nos dice San Juan, sacó a Jesús al litóstrotos, al enlosado, y lo sentó en la silla del juez. Algunas Biblias traducen que se sentó Pilato, y otros, muchos más que han estudiado más el texto, dice, no, el que se sentó no fue Pilato. Pilato hizo sentar a Jesús en la silla del juez. Y entonces pronuncia la famosa frase, Ecce rex vester, he aquí vuestro rey. Lo sienta en el tribunal. El pueblo está gritando delante de Jesús. Y Pilato dice, aquí tenéis a vuestro rey. Otra palabra profética. El Hijo del Hombre del ecce homo tiene una segunda parte, que es el nombramiento de ese hombre como rey. Y Pilato cumple las dos partes de la profecía de Daniel. Este es el hombre, este es vuestro rey. Sin saberlo, Pilato estaba proclamando delante de todo el mundo que reconocía a Jesús como el rey de Israel, como el rey del universo. Pero fijaros en la paradoja. Jesús sentado en el trono y el pueblo delante, el juez delante del pueblo. Y el pueblo condena al juez. Crucifícalo, no tenemos más rey que el César. Ese merece la muerte. El pueblo judío, en aquel grupo que estaba allí reunido esa mañana, condenan al juez. Y el juez, podríamos decir, ahora el juez va a hacer justicia y va a condenar a toda esa gente. Pero el Señor tiene otra manera de pensar. El pueblo condena a Jesús. Y Jesús transforma la condena en la salvación del pueblo. Va a manifestar Jesús todo su poder, el poder que tiene en la cruz, como Rey poderoso. Pero en vez de tomar la venganza, va a realizar la salvación del mundo, empezando por todos los pecadores. Bueno, continuamos. Una vez que Pilato ha visto que no había manera y que además le estaban amenazando con enviar mensajeros al emperador Tiberio para denunciarlo, a Pilato no le importa absolutamente nada la vida de Jesús. No le importa. Así que lo entrega. San Juan nos da la hora y el lugar. Era el litóstrotos, el enlosado, el lugar donde estaba el estrado del juez, y eran
alrededor de las 12, la hora sexta. ¿Por qué nos da Juan ese dato tan curioso? ¿Por qué nos da exactamente la hora en que Pilato entrega a Jesús para que lo crucifiquen? Eran las 12 del mediodía, la hora en la que en el templo comenzaba el sacrificio de los corderos que se iban a comer esa noche. Ese día era viernes, era el día de preparación de la Pascua. La Pascua se iba a celebrar el día siguiente, sábado. Era sábado y Pascua, doble fiesta. Los corderos se tenían que sacrificar a partir del mediodía, antes de las 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde comenzaba ya el día siguiente. Ellos cambiaban la hora a las 6 de la tarde, nosotros la cambiamos a las 12 de la noche. Bueno, pues a esa hora se sacrificaban en el templo miles y miles de corderos. Se oirían las trompetas desde donde estaban, se oirían las oraciones, se oiría cómo comenzaba el sacrificio de los corderos pascuales. Comienza la calle de la amargura. Desde el Pretorio hasta el Calvario no llegaría a medio kilómetro. Tenemos la imagen de Jesús llevando a cuestas la cruz completa, tal y como se ha descubierto últimamente en las investigaciones arqueológicas e históricas. Parece ser que lo que llevaba Jesús a cuestas no era la cruz completa, sino el palo transversal, solo el palo transversal. La cruz se componía de dos piezas, la estipe, que solía estar clavada en el lugar, y luego el palo transversal, que llamaban los romanos el patíbulo. Tendría aproximadamente 1,80 m de largo y su peso podría estar entre 30 y 50 kilos. A Jesús le colgaron del cuello una tablilla escrita en 3 idiomas con el motivo de la condenación. Tenía que llevar la tablilla colgada del cuello y le ataban el palo a la espalda. No llevaba la cruz completa, solo llevaba un trozo de cruz que era bastante pesado. Juan no nos cuenta, en ningún momento no nos cuenta, ni que fue ayudado por el cireneo, ni que aparecen las santas mujeres en el camino. Eso lo sabemos por los sinópticos. Probablemente el soldado aquel, al ver a Jesús que después de la paliza de los azotes no podía ni tenerse en pie, pues llamaría a un hombre fuerte que vio allí de testigo de los hechos, lo forzó a llevar el patíbulo. No es que ayudó a Jesús a llevar el patíbulo, no, Jesús no estaba para llevar nada. Se habría caído, estaría lleno de polvo, de sangre, y aquel hombre pues llevaría el trozo completo hasta el Calvario. Sin quererlo, aquel hombre estaba realizando el acto más importante de toda su vida. Ha pasado a la historia y pasará hasta el final de la historia como el que ayudó a Jesús a llevar la cruz. Sus hijos fueron muy conocidos en la comunidad primitiva. Bueno, ¿por qué no nos cuenta Jesús estas cosas, Juan estas cosas? ¿Por qué nos dice que Jesús llevaba él solo llevó el patíbulo, el palo transversal hasta el Calvario? Pues se interpreta esto en la Iglesia de la siguiente manera. Un rey es el único que puede llevar el cetro, el único que puede llevar la corona. Un héroe victorioso, cuando viene de una batalla, es el único que puede llevar las armas del triunfo. No se sirve de otro para llevar las armas. El héroe lleva las armas personalmente. En la Iglesia se ha interpretado siempre que la cruz es el trofeo de la victoria de Jesús. Lo que para el mundo fue totalmente un fracaso, para los discípulos fue un fracaso. Cuando el Espíritu Santo transforma la manera de ver las cosas, entonces Juan ve las cosas de otra manera diferente. La cruz es el lugar de la gloria de Jesús. Bueno, llegamos al Calvario. En el Calvario sabemos exactamente que había solamente 4 soldados. Para Pilato Jesús no era ningún peligro público. Hubiera puesto 100 soldados para vigilar el camino, pero solamente mandó 4 al mando de un jefe, el centurión y 3 soldados, un pelotón. Llegaron a la cruz, le clavarían las manos en el suelo, un brazo y otro brazo a la altura de la muñeca, y luego levantaron a Jesús, lo pusieron de pie y con cuerdas y con horquetas levantan el patíbulo para encajarlo en el palo
vertical, en la estipe. Las cruces de los romanos tenían diferentes formas. ¿Por qué sabemos que la cruz de Jesús tenía esa forma de cruz? Porque el detalle que nos dicen los evangelios es que pusieron la tablilla con la condena de Jesús arriba de su cabeza. Y si estaba arriba de su cabeza, la cruz de Jesús no tenía forma de T, sino forma de cruz. La colocaron más arriba de la cabeza. ¿Cuánta altura podría tener una cruz? Aproximadamente entre 2,5 metros y 3 metros. Es decir, un jugador de baloncesto se pone al lado de la cruz y con su cabeza estaría tocando el pecho de Jesús. O sea, que no estaba allá arriba en lo alto, sino que estaba más bien a la altura de la gente. No eran cruces gigantescas, 2,5 metros como mucho, un poquito más. Dice San Juan que aquellos soldados se repartieron sus vestiduras entre 4, en 4 partes. Una cosa son las vestiduras y luego añade un detalle, pero la túnica que estaba hecha de una sola pieza no se la repartieron, sino que la echaron a suertes. Eso es un dato histórico. Juan estaba allí cerca y lo estaba viendo con sus ojos. Pero luego es cuando interpreta teológicamente todos estos detalles, llega a unas conclusiones. ¿Y qué nos quiere decir Juan con la imagen de la túnica? La túnica no se repartió, era de una sola pieza. Bueno, pues esa túnica va a tener una función en el cuadro siguiente. Una vez que nos ha contado el cuadro, este primer cuadro del reparto de las vestiduras de Jesús, a continuación nos va a poner otro cuadro. Y ese cuadro es el de las mujeres y el discípulo amado alrededor de la cruz. Pasamos de un cuadro a otro cuadro. Los romanos tenían orden de no dejar acercarse a nadie para impedir que los discípulos pudieran arrebatar el cuerpo y llevárselo o armar una revuelta. Pero allí no había nadie, los discípulos no estaban allí alrededor de Jesús. Alrededor de Jesús nada más que había mujeres. Unas estaban más cerca y otras estaban más lejos. Todas esas mujeres habían venido probablemente de Galilea. Era Jesús muy conocido en Galilea y era muy querido y respetado. Sabemos los nombres de aquellas mujeres. Si cogemos todos los evangelios, podemos adivinar quiénes estaban al pie de la cruz. San Juan nos habla de 4 mujeres. Nos dice, al pie de la cruz estaba la madre, la hermana de la madre, María de Cleofás y María Magdalena. Son 4 personas distintas. María y su hermana. Su hermana no es María de Cleofás, porque no es posible que haya 2 hermanas que se llamen María. María de Cleofás, alguno ha dicho que podría ser Cleofás, un hermano de José. Así que María sería cuñada de la madre del Señor. Así que tenemos María, la madre del Señor, su hermana, María, la de Cleofás, y María Magdalena. ¿Cómo se llamaba la hermana de María? Bueno, pues si consultamos los otros evangelios, en los otros evangelios nos dicen que había una señora llamada Salomé. Y es curioso, porque Salomé aparece en un evangelio, pero en el otro evangelio nos dice, allí estaba la madre de los hijos del Zebedeo. Entonces nos dice, en un evangelio, allí estaba Salomé, pero no nos dice que estaba la madre, la hermana de María, la madre del Señor. Y esa mujer era la madre de los Zebedeos. Así que algunos han hilado puentes y dicen, ¿no podría ser que la hermana de María fuera la Salomé que aparece en los sinópticos? ¿Y esa Salomé sería la madre de los hijos del Zebedeo? Así que tendríamos un detalle muy curioso, que la Virgen María tenía una hermana llamada Salomé y que los hijos de Salomé eran nada más y nada menos que Juan el Evangelista y Santiago el patrón de España. Y sería un dato curioso y posible, porque la madre de los Zebedeos, cuando iban camino de Jerusalén, se acercó a Jesús y le dijo, Señor, que cuando hagas tu reino en Jerusalén, ahora que vamos para Jerusalén, a mis 2 hijos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, ministro de Economía y ministro de Presidencia.
y se cogieron un rebote todos los demás discípulos cuando vieron aquella intercesión de la madre de los Zebedeos para que les dieran los mejores cargos a sus hijos, aquello fue algo. Bueno, pues es una hipótesis probable, posible, de que Juan y Santiago fueran primos hermanos de Jesús, los dos apóstoles que estaban siempre con Jesús en todas partes junto con San Pedro. Bueno, ahí queda eso, como hipótesis de trabajo e investigación. Pero vamos a ver lo que pasó en la cruz. En ese momento, el Señor tiene debajo a su madre, a su tía, a María Magdalena, a María la de Cleofás y al discípulo amado. Y en ese momento Jesús se dirige a su madre. En ningún momento en el Evangelio de San Juan se nombra el nombre de María, nunca. Se habla de la madre de Jesús, o cuando Jesús se dirige a su madre, nunca la llama madre, le dice mujer. 2 veces aparece María en el Evangelio de San Juan, al comienzo en las bodas de Caná y en el Calvario. Y las 2 veces Jesús se dirige a María llamándole mujer. Ese cambio de palabra, impropio por así decirlo, de un hijo que le llame a su mujer, a su madre mujer, eso en el lenguaje de San Juan tiene un sentido teológico muy grande, porque ve la escena tanto de las bodas de Caná, que es un anticipo del Calvario, como el Calvario ve en Jesús y en María, ve un papel distinto al que tenían en este mundo, madre e hijo. Aquí los ve como esposa y esposo. En las bodas de Caná nunca se habla de los esposos, se habla de María y de Jesús como si fueran los esposos, los que organizan la boda. Podríamos decir que en las bodas de Caná se casan el hijo y la madre, mujer y esposo, y en la cruz van a tener el hijo, van a tener el nacimiento del niño después de las bodas. Las bodas de Caná simbolizan la alianza de Dios a través de Jesús con el pueblo, con la humanidad. Y en el Calvario se va a realizar la alianza, la boda, el desposorio de Dios con la humanidad. Bueno, pues ahí está María. Y recibe de Jesús esta frase, mujer, he ahí a tu hijo. Cuando Juan utiliza la frase he ahí, es una frase de revelación. Está revelando Jesús a su madre una realidad que ella no conocía. Le está diciendo, mujer, esposa mía, nueva Eva, madre de los vivientes, aquí está Adán, aquí estás tú, Eva, y aquí está tu hijo. He ahí a tu hijo. María recibe de Jesús una revelación. Este discípulo amado es tu hijo. Fíjense bien, durante siglos se ha interpretado esta frase como queriendo decir lo que vamos a ver ahora, que Jesús se está preocupando de la soledad de su madre cuando se muera Jesús. A continuación le dice al discípulo amado, ahí tienes a tu madre. En el plano de la salvación, que es lo que nos interesa a nosotros, el papel que va a representar María a partir de este momento no es un papel cualquiera. Cuando termina este hecho tan cortito que lo cuenta San Juan, dice Jesús, ahora todo está cumplido. Cuando Jesús dice esa frase, ahora todo está cumplido, ¿qué quiere decir? Que Jesús tiene una misión por parte de su Padre. Esa misión es que tiene que ser el Mesías que inaugura en este mundo su reino. Tiene una misión compleja, una misión grande que realizar en el mundo. Y formaba parte de la misión de Jesús dar a su madre como madre del discípulo amado. Hay una transferencia de propiedad. Esto lo interpretó Pablo VI al final del Concilio Vaticano II, llamando a María la madre de la Iglesia. Han tenido que pasar 2000 años para que la Iglesia reconozca públicamente que la frase de Jesús en el Calvario era el Hijo que estaba naciendo en ese momento, el discípulo amado, símbolo de la Iglesia, tiene como madre a María.
que no es una aclamación de la Iglesia que reconoce que María tiene un papel para nosotros, que es un papel que le da el mismo Jesús a su madre. Forma parte del plan de Dios, es una revelación que Jesús le ha dado a Juan, que forma parte, en ese momento es el embrión de la Iglesia. Y Jesús, en nombre del Padre, formando parte de su misión, declara que su madre se transfiera como madre de la Iglesia. Es una misión que María ha recibido de Jesús. Nadie se la ha dado porque sí, o que se la ha tomado ella. Forma parte del plan de salvación de Dios, que María esté como madre de nuestra, como madre espiritual de todos los bautizados, de todos los cristianos. Es esa mirada profunda de la nueva alianza que se está realizando, del desposorio entre Dios y la humanidad. María simboliza la madre, la mujer, la nueva Eva, que da a luz a la nueva criatura. Esa nueva criatura simbolizada en el discípulo amado somos todos nosotros, la Iglesia del Señor. Fíjense, la túnica no se rompe porque la túnica está hecha de una sola pieza. La Iglesia nace de una sola pieza en el Calvario. Jesús, fundador, María, la madre, mujer, esposa, que conjuntamente con Jesús dan a luz a la Iglesia. Y el discípulo amado. Ahí tenemos el embrión único de la primitiva Iglesia, de la primera Iglesia. La Iglesia nace como una sola cosa. No hay dos iglesias, tres iglesias, cuatro iglesias. No hay, solamente hay una sola Iglesia, reunida en torno a Jesús. Caifás había dicho, conviene que uno muera para que el pueblo se salve. Y dice San Juan en el Evangelio, esto lo dijo porque era sumo sacerdote y hablaba como profeta. Jesús murió para reunir a todos los hijos de Israel dispersos, para formarlos un solo cuerpo. Ahí tenemos la unidad. Jesús, el centro, y todos los demás vamos a unirnos alrededor de Jesús. La unidad de la Iglesia nace en el Calvario. Y siempre habrá una sola unidad. No habrán dos unidades distintas. Bueno. Y ahora viene una de las frases más importantes y más bonitas que tiene San Juan en ese momento. Después de haber hecho esto con su madre y con el discípulo amado, dice Jesús, todo está cumplido para que se cumplan las Escrituras. Esa frase va unida con lo anterior. Jesús ha hecho una misión completa. Lo último de su misión era dar a María, a su madre, como madre de la Iglesia. Y una vez que lo ha hecho, reconoce, mirando hacia atrás, todo está cumplido. He terminado la misión que mi Padre me encargó. Ahí termina la misión mesiánica de Jesús. Jesús es el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Por eso dice, para que se cumplieran las Escrituras. Todo lo que anunciaban las Escrituras se ha cumplido, hasta el último detalle. María, madre de la Iglesia. Jesús mira hacia atrás y dice, toda la misión que Dios me ha encomendado, la he terminado, está cumplida, se han cumplido las Escrituras. Y ahora añade otra cosa San Juan. Y a partir de ese momento dice Jesús, tengo sed. Esa frase no va con la anterior, esa frase es nueva. La anterior mira Jesús hacia el pasado y ve que todo está terminado. Y ahora mira al futuro, tengo sed. Para entender esta frase hay que conocer el Evangelio de San Juan. A la samaritana le dijo Jesús, tengo sed, dame de beber. Y Jesús le dice a la samaritana, si tú supieras quién es el que te está hablando, tú le pedirías a él, porque yo soy el verdadero pozo, y de mi pozo voy a sacar agua viva. Jesús dice, tengo sed. Dice el mismo San Juan, el que tenga sed, que venga a mí y beba, porque de mis entrañas va a brotar una fuente de agua viva que produce vida eterna. Tengo sed. Hay que unir el Evangelio de Juan con esa frase. ¿Tengo sed de qué? Los romanos que estaban debajo dicen, este hombre tiene sed, vamos a darle
de beber algo, y le dieron vinagre. Y Jesús lo probó. Pero no era eso lo que estaba diciendo Jesús. Cuando conocemos a San Juan, sabemos que detrás de una frase hay otra más profunda. ¿Tengo sed de qué? Tengo sed de dar el agua viva que me brota del corazón. Tengo sed de que venga el Espíritu Santo, que era lo que estaba simbolizando a lo largo del Evangelio. El Espíritu Santo todavía no se había dado porque Jesús no había sido glorificado. El Espíritu Santo se dará cuando Jesús sea glorificado. Y Jesús es glorificado en la cruz. Y a partir de ese momento es cuando Jesús puede dar el Espíritu. Y dice a continuación, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Esa frase en griego no tiene sentido. Entregó el Espíritu, nosotros lo interpretamos fácilmente, se murió. Pero para San Juan una frase no tiene un sentido literal solamente, tiene un sentido profundo. Entregó el Espíritu. Tengo sed de entregar el Espíritu. ¿Quién estaba debajo de la cruz? Estaba su madre y estaba el discípulo amado. Estaba el embrión de la Iglesia. Adán fue creado de barro y fue creado por el soplo del Espíritu. Allí estaba el embrión de la Iglesia, María y el discípulo amado. Y en ese momento les cae de la boca de Jesús el Espíritu. Entregó el Espíritu. En ese momento nace la Iglesia para San Juan. Entrega el Espíritu. ¿Por qué tiene tanta importancia para San Juan el Espíritu Santo? Porque Jesús es el Mesías que cumple una misión. Pero Jesús se ha muerto. Ya no está aquí entre nosotros. Él había dicho, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya os enviaré el Espíritu, y el Espíritu os va a enseñar a comprender todo lo que yo os he dicho. Jesús estaba deseando dar el Espíritu, y no podía darlo hasta que no estuviera muerto. Una vez que su misión ha terminado, entonces es cuando puede dar el Espíritu, y lo da en el mismísimo momento de su muerte. Eso ya forma parte del futuro de la misión de Jesús. La obra que Él ha realizado de la redención del mundo hay que aplicarla a cada individuo concreto, pero para eso necesita la fuerza del Espíritu. Si no hay Espíritu, no hay misión salvadora en la Iglesia. El Espíritu es el que completa la misión de Jesús. Por eso, a continuación, viene la famosa escena. Los judíos le dijeron, Pilato, quita los cuerpos de la cruz, que está feo que esté en el día de la Pascua en la cruz. Y Pilato mandó a un soldado experto en romper piernas. Y le rompió la pierna a uno y le rompió la pierna al otro. Pero cuando llegó a Jesús, se dio cuenta de que Jesús estaba muerto. No necesitó romperle las piernas. A esa hora se estaban sacrificando los corderos en el templo. Y los corderos no se podían sacrificar si tenían piernas rotas. Tenían que ser corderos machos sin defecto. Y a Jesús no se le rompieron las piernas. Es una alusión perfecta a que Jesús es en ese momento el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el sacrificio pascual por excelencia. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento, todos orientan a ese momento. En ese momento el soldado hace algo inútil, algo aparentemente inútil. Si tú has comprobado que ese hombre está muerto, no le remates con la lanza. Aquel soldado le clava la lanza y le traspasa todo el pecho. Era algo completamente inútil. Pero ¿por qué Dios permite que ese soldado le traspase el corazón? Y aquí viene la visión profunda de San Juan, de lo más hermoso que hay en su Evangelio. Al instante salió sangre y agua. La sangre se contenía dentro de las cavidades del corazón y el agua parece ser que eran líquidos linfáticos que tenemos ahí dentro. Al clavar la lanza y traspasar el corazón, al sacarla, pues los líquidos que todavía quedaban dentro del Señor, pues salen. Pero fíjense, no sale primero la sangre y al rato el agua, sino que salen como cogidas de la mano, la sangre y el agua, con una misma preposición, con un mismo artículo al principio. Dice, salieron conjuntamente, primero la sangre y luego el agua, pero al mismo tiempo. ¿Por qué le da tanta importancia a esa sucesión?
Porque la sangre, para Juan, en ese relato, significa la misión de Jesús. La sangre es la vida entregada. Sangre simboliza para Juan, no hay amor más grande que dar la vida por los demás. La sangre es la sede de la vida. La sangre es el amor que Jesús nos ha tenido a todos los hombres, su entrega absoluta hasta la muerte. Y el agua, ¿qué simboliza el agua? Que como fruto de la entrega de Jesús nos regala el agua que simboliza el Espíritu Santo. En ese momento tenemos unidos, no separados, nunca se pueden separar. La vida de Jesús entregada hasta la muerte tiene como fruto para nosotros la venida del Espíritu Santo. El Espíritu es el fruto de la pasión de Jesús. Están unidos intrínsecamente, no se pueden separar. Ni Jesús sin el Espíritu, ni el Espíritu sin Jesús. Lo dice muy claro San Juan en su Evangelio. Os lo he dicho todo, pero cuando venga el Paráclito, el Espíritu de la verdad, que yo os voy a enviar, Él os conducirá hacia la verdad plena de lo que yo he dicho. Jesús nos trae la revelación de Dios. En esa revelación está todo lo que nos ha dicho a lo largo de su Evangelio. Jesús es la verdad, por eso es la revelación de Dios. Pero esa revelación necesita ser aplicada a cada uno de nosotros. Y nosotros no podemos entender la misión, la revelación de Jesús, si el Señor no nos ilumina interiormente. La misión del Espíritu Santo para San Juan es una misión interior dentro de nosotros. Iluminarnos desde dentro para comprender la obra de Jesús, para comprender sus palabras. Es una misión personalizada. San Lucas tiene otra misión distinta. San Lucas recibimos el Espíritu Santo el día de Pentecostés, porque San Lucas piensa en la misión pública de la Iglesia. El Espíritu desciende sobre la Iglesia en el cenáculo y salen todos con energía a predicar el Evangelio. Es otra manera de entender la venida del Espíritu Santo. San Juan habla del Espíritu Santo de una manera más personal, más intimista. El Señor nos envía a cada uno de nosotros el Espíritu para que la unción del Espíritu ilumine nuestros ojos interiores y podamos comprender la misión de Jesús. Por eso, la tarde de Pascua, al día siguiente, al otro, el domingo, por la tarde estaban los discípulos reunidos en el cenáculo y se aparece Jesús allí, atravesando el cenáculo, estaban las puertas cerradas y cuando se presenta les dice lo primero: paz a vosotros. Como mi Padre me ha enviado, también os envío yo. Recibid el Espíritu Santo. Y soplando sobre ellos el soplo, la ruaj, el viento del Espíritu del Señor, se transmite a los discípulos. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Dice los discípulos a Tomás, que no estaba allí: hemos visto y hemos creído. Y dice Tomás: hasta que yo no vea, no creo. ¿Cuál era la misión del Espíritu esa tarde de Pascua cuando el Señor les sopla? La misión del Espíritu era: aquellos hombres amedrentados por la pasión no creían en Jesús en ningún momento. No creyeron en sus palabras. Jesús les había dicho 3 veces que iba a resucitar y no se lo creyó ninguno. No tenían una fe profunda en el Señor. El Espíritu Santo es el que despierta la fe de los discípulos. La misión del Espíritu es despertar la fe. Es una de las misiones principales. Por eso, sin el Espíritu nadie puede decir que Jesús es el Señor. Es un don del Señor, es un don de Dios, la fe que nos regala el Señor. Pero al mismo tiempo, fijaros lo que dice el Señor: os mando a perdonar los pecados. Todo lo que perdonéis quedará perdonado. ¿Qué significa eso? Significa que si el Espíritu ha despertado la fe en los discípulos, ahora los discípulos llenos del Espíritu son los que tienen que despertar la fe de la gente. ¿Y qué es lo que impide a la gente tener fe? Los pecados que tenemos dentro de nosotros. Si el Señor les da poder a los discípulos para perdonar los pecados, quiere decir que les da poder en la predicación para quitar el obstáculo para que nazca la fe. Los discípulos convertidos al Señor por el Espíritu pueden
ayudar a convertirnos al resto de la humanidad gracias al Espíritu. ¿Y qué ganamos con eso? Que la misión del Señor en la cruz se aplique a cada uno de nosotros. La redención objetiva, la salvación del mundo, se aplica individualmente a cada uno de nosotros a través de la fe y del bautismo. Es como nosotros, como el Señor se pone la toalla, nos echa agua y nos lava integralmente, transformándonos en una criatura nueva. Ese es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros le llamamos al Espíritu Santo la gracia increada que el Señor nos regala por medio de la fe y del bautismo. La gracia increada que vive dentro de nosotros. Nos quedamos con esa, porque ya no nos da tiempo de seguir hablando más de la pasión del Señor. Nos quedamos con esa imagen. El Señor nos da su Espíritu como fruto de su pasión para aplicarnos el conocimiento y los efectos salvíficos de su pasión. Pues con esto terminamos.